Bueno, entonces vamos a ver la carta de Smith para líneas con pérdidas y también la parte de acoplador lambda sobre 4. Para eso vamos a recordar algunas formas que ya lo tenemos establecido, ¿no? Por ejemplo, la impedancia normalizada, que es la que sirve para ingresar al diagrama de Smith, se puede poner en función del coeficiente de reflexión de voltaje en una cierta posición Z, ¿no? Entonces, con esto yo tengo el valor normalizado desde 0 hasta infinito, todos los valores normalizados, sean reales o complejos, los puedo relacionar con esta expresión, porque este también es un número complejo que tiene módulo y ángulo. Bueno, esa es la fórmula que le hemos llamado 273. Ese es, para líneas sin pérdidas, hemos analizado este coeficiente de reflexión, ¿sí? Hemos escrito de esta manera, hemos puesto el coeficiente de reflexión de voltaje en una cierta posición Z es igual al coeficiente de reflexión de voltaje en la carga, ¿sí? Y con este factor exponencial. Hemos definido entonces el coeficiente de reflexión en la carga, que es también este es un complejo. Si este es un complejo, entonces va a tener módulo y va a tener ángulo. Aquí yo acostumbro poner también tita L, ¿no? Pero el texto lo maneja de esa manera también. Muy bien. Entonces hemos dicho, esto es para líneas sin pérdidas. Por eso aquí aparece solamente beta, no aparece el alfa, que sería la constante de propagación, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Hemos visto este parámetro y entonces también nos hemos ordenado para analizar mejor este coeficiente, ¿no? Y lo hemos escrito ya, por ejemplo, considerando la constante de propagación, ¿no? Fíjense, aquí está sin la constante de propagación. Ahora, para líneas con pérdida, ya aparece el factor alfa, que es la atenuación, porque esto es la constante de fase. Muy bien, entonces, esta ecuación también nosotros ya lo teníamos, era la 283. Lo volvemos a analizar ahora porque nos interesa. El coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cualquiera se puede escribir como B sobre A y por este factor, donde aquí está la constante de propagación, ¿sí? Pero esto tiene una parte real y una parte compleja. Lo separamos de esta manera, ¿no? Y además, volvemos a utilizar aquí la relación B sobre A es también el coeficiente de reflexión en la carga. Entonces, ese coeficiente de reflexión en la carga va a tener un módulo, que va a ser este, y aquí está el factor Z que aparece de este valor, ¿sí? Entonces, volvemos a analizar esto. ¿Esto qué quiere decir? Que el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cualquiera es igual al módulo del coeficiente de reflexión en la carga multiplicado por esta exponencial, ¿sí? Y después esto me va a hacer cambiar también la fase. Pero me interesa esta parte porque esto hace variar la magnitud del coeficiente de reflexión en una posición Z. En este caso, el Z estaba en la carga, ¿no? Por eso, en las ecuaciones que manejamos, siempre hay que relacionar. Esta fórmula vale cuando Z está en la carga o cuando Z está en el origen. Para este caso era Z en el origen, donde hemos sacado esta fórmula. Eso quiere decir que los Z que tienen sentido físico son los Z negativos. Entonces, este valor
empieza cuando nos movemos desde la carga hacia el generador. Y eso implica que estos valores son negativos, físicamente, para que tenga sentido. Entonces, ¿qué significa un número multiplicado por esta exponencial negativa que va aumentando este valor? Quiere decir, entonces, este es un número, ¿sí?, que va a decrecer el módulo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Y este factor es el que me va a variar la fase. Muy bien. Entonces, en una línea sin pérdidas, no había este factor. Entonces, el coeficiente de reflexión en la carga tenía su fase, iba cambiando su fase con este factor, pero su módulo no cambiaba. Entonces, nos desplazamos desde la carga hacia el generador, el módulo no cambia, solo va cambiando la fase. Eso hemos dicho. Pero ahora nos aparece este factor, que es el que está haciendo disminuir el módulo. Entonces, decimos que el coeficiente de reflexión en la carga, que es un fasor que tiene módulo y ángulo, conforme nos movemos hacia el generador, el módulo va a cambiar. ¿Quién es el que rige cómo va disminuyendo el módulo? Es este factor acá con este valor negativo. Y obviamente también va cambiando la fase que está relacionado por esto. Ese es el concepto que ya hemos visto en la ecuación 283, lo estamos planteando de nuevo aquí en este caso, ¿ya? Entonces, podemos nosotros escribir también lo siguiente, ¿sí? Quiere decir que el factor de atenuación, que con el valor negativo, ¿no es cierto?, es el que va a afectar a este valor ahora, ¿no? ¿Sí? Cuando la línea tenga pérdidas, va a afectar este valor y obviamente este valor, y entonces va a afectar también al Z sombrero o a la impedancia normalizada, ¿sí? Entonces, volvemos a aclarar que este es el factor que incluye la atenuación. De tal manera, entonces, que nosotros podemos escribir ahora la siguiente valor normalizado de Z, ¿bien?, teniendo en cuenta el factor de atenuación 2 alfa por Z con Z negativa. Acá está ya, entonces, ahora el valor de Z normalizado, ¿sí?, con el efecto de carga y lo que se refleja esta expresión que es la atenuación. De nuevo, entonces, este valor que está acá se va a multiplicar por y esa es la variación de la atenuación. Este factor sale de la división de acá, ¿no? Acá tenemos estos dos exponenciales complejas, que son la variación de la fase, ¿no? De nuevo está aquí. Y como este factor, entonces, ahora es el coeficiente de reflexión de voltaje en una posición Z cuando hay un factor de atenuación. O sea, a este factor hemos cambiado nosotros esta fórmula y ahora ya podemos analizar cuando la línea tiene pérdida. Porque aquí me aparece la pérdida y aquí también me aparece la pérdida. Esos son este factor y este factor, ¿ve? Ese sería simplemente entonces nuestras fórmulas de líneas sin pérdidas valen, sí, y hay que aplicarle entonces adecuadamente este factor y ya podemos calcular nosotros ya incluso nuestras impedancias normalizadas con la línea con pérdidas, ¿sí? Y entonces nosotros podemos también ordenarle esto adecuadamente, ¿sí? Y ya sabemos que esta parte tiene su parte real y su parte compleja. Entonces, esto podemos separar también la parte real y la parte compleja y va a ser similar al caso de líneas sin pérdidas. Simplemente este es el nuevo factor que se nos está apareciendo ahora, ¿no? Estos dos factores. ¿Está bien? A ver, veamos de nuevo esta ecuación y lo ordenaremos el módulo y el ángulo más adecuadamente, ¿no? Aquí, que se vea más claro.
aquí está, ¿sí? Esto es ya de nuevo la misma ecuación y lo podemos escribir de esta manera, ¿ve? Entonces, ya está, hemos ordenado lo que corresponde a la amplitud, cómo va variando el coeficiente desde la carga conforme nos movemos, y esto ya sería la fase, ¿no? En conclusión, en una línea con pérdidas, aquí está considerada la pérdida y aquí está la fase, ¿no? Y se acuerdan que hemos dicho que a la fase no le afecta si la línea tiene pérdidas o no tiene pérdidas. La fase de las ondas no se ven afectadas por la atenuación. Como vemos aquí, solamente afecta al módulo. ¿Se acuerdan que también hemos escrito el coeficiente de reflexión de esta manera? La ecuación 283, que estaba así. Entonces, nosotros podemos concluir lo siguiente. Podríamos sacar, como hemos hecho al inicio del análisis de la carta de Smith, ¿no? La parte real más la parte imaginaria y desarrollar todo esto. Vamos a llegar obviamente a la misma conclusión porque este factor no es un factor que se va manejando, pero no afecta al fondo. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquí también nos repetimos nuestras formulitas y el valor normalizado en una cierta posición Z tiene su componente real y su componente imaginario. Y este coeficiente de reflexión de voltaje, al igual que hemos hecho anteriormente, va a tener también su parte real y su parte compleja, ¿no? Hemos hecho aquí el cambio de variables en el diagrama de Smith. Ahora podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el diagrama de Smith, que está configurado para líneas sin pérdidas, es posible utilizarlo para líneas con pérdidas, ¿sí? Eso es el objetivo de este tema, ¿ya? Y lo vamos a analizar así. Ahora, hacer un análisis matemático de todos estos casos, por ejemplo, poner una determinada pérdida, aquí alfa, aquí ya saben que este es en Neper por metro, ¿sí? Para que adecuadamente vayamos viendo cómo va afectando la atenuación, cómo va decreciendo este módulo. Y podemos desarrollar todas estas fórmulas y obviamente se lleva mucho tiempo. Es aquí donde es una de las partes que nuestro simulador que tenemos en la materia nos facilita el análisis y la mayor comprensión. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el diagrama de Smith y simplemente en los lugares y en los parámetros que corresponda, ¿sí?, ajustamos cuando la línea tiene pérdidas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden trabajar con el simulador y les va a dar todos los valores de la línea sin pérdida y después gráficamente en forma manual lo van a tener que hacer para la consideración de líneas con pérdidas. Pero el simulador ya nos ayuda mucho, ¿no? Porque nos hace el trabajo para líneas sin pérdida, de ahí hacemos el ajuste correspondiente y ya podemos sacar los resultados para línea con pérdidas. Les aconsejo practicar y hacer ejercicios. En el texto de referencia hay varios problemas que ya están resueltos, ¿sí? Háganlo ustedes con el simulador y así van a empezar a manejar y van a ver las ventajas que nos da. Tiene sus pequeñas variaciones, ¿no? A veces en la parte gráfica, pero obviamente que el simulador tiene una precisión de 4 dígitos, ¿no? Pero hay algunas partecitas donde hay cierta variación, ¿sí?
si en el laboratorio que viene yo les voy a decir, hagan este cálculo de este parámetro con fórmulas y después obtenga ese mismo parámetro con el simulador, ¿sí? Y ahí van a ver la pequeña diferencia que hay y tiene sus particularidades de manejarlo, ¿ya? Entonces, por eso les aconsejo esto que dice aquí, ¿ven? Utilizar el simulador para facilitar el análisis de líneas complejas. Les ahorra muchísimo tiempo. En vez de estar haciendo estos cálculos, todo acá, se hace directamente utilizando el simulador. Y hay otra cosa más. Como ya hemos visto prácticamente todas las fórmulas que corresponden a la línea de transmisión, el simulador en la parte de líneas de transmisión también saca mucho de los parámetros, como ustedes se han debido dar cuenta al hacer el laboratorio número 1. Inclusive es posible combinar las funciones del simulador de líneas con Smith. Se puede hacer las dos cosas, ¿sí? Entonces hay una parte que el diagrama de Smith no me permite, entonces lo utilizan la parte de línea de transmisión, ¿sí? Bueno, eso es sobre este tema. Ahora, esto hay que hacer ejercicio, ¿ya? Para manejar esto. Hay un laboratorio relacionado con líneas con pérdidas. Ahora, vamos a ver otro tema, ¿ya? Es el tema de acoplamientos, ¿ya? ¿A qué se refiere acoplamientos? Acoplamiento de impedancias. El acoplamiento de impedancias se refiere a lo siguiente. No siempre es posible adaptar la línea de transmisión con la carga o la línea de transmisión con la antena. No siempre es posible. Hay que hacer los diseños para que eso se pueda obtener, pero no es 100% y siempre va a haber una variación. Y entonces, cuando ya sabemos nosotros que la condición de adaptación de la carga con la línea es la mejor condición para que no exista voltaje reflejado. Ahora vamos a ver ese tema, obviamente, de las líneas que están desacopladas. Las líneas están desacopladas, ¿cómo las podemos acoplar? Para eso, aquí voy a poner el esquemita de referencia, que es este. Estamos hablando de esto, entonces. Nosotros tenemos las ecuaciones que me permiten calcular la impedancia de entrada de una línea que tiene una longitud L. Fíjense que aquí el Z0 está acá. Entonces, podemos calcular la impedancia de entrada, tenemos varias fórmulas. Y también tenemos unas fórmulas genéricas para calcular la impedancia vista desde el generador hacia la carga. Queremos calcular la impedancia en este punto. Entonces, aquí habrá una distancia de valores negativos, que hay que ponerlo acá, y podemos calcular esa impedancia vista hacia el generador, hacia la carga en cualquier punto, ¿no? Esa era una de estas fórmulas que está acá, la 292, para calcularlo con fórmulas. Podía ser esta o podía ser esta, ¿sí? Fíjense que aquí se está poniendo de nuevo, sentido físico, z menor o igual que 0. O sea, que estas fórmulas me dan la impedancia, esta z, vista hacia la carga en cualquier posición z. Entonces, si acá hay desadaptación, va a significar que parte de la potencia que llega acá, ¿sí? Algo de la potencia se consume acá y algo vuelve. Ese grado de cuánto vuelve es el desacoplamiento y eso depende de la relación entre estas dos variables, ¿sí? Cuanto más diferentes sean estos valores, hay mayor desacoplamiento y entonces hay un voltaje que se vuelve para acá, es el voltaje reflejado, que es voltaje perdido o potencia perdida, ¿no? Lo ideal, cuando ZL es igual a Z0, ¿qué pasa?
han debido ver ya en el laboratorio número 1, cuando ZL es igual a Z0, ¿sí? La onda estacionaria ya no tiene ondulaciones, sino se vuelve una línea recta, ¿sí? Eso es lo que hay que tratar de llegar a buscar a la adaptación. Entonces, por eso vamos a ver aquí, vamos a buscar métodos para que cuando exista desacoplamiento y exista un voltaje que esté volviendo hacia la carga, vamos a poner algún sistema por acá, hay varios sistemas para hacer, para que el voltaje no vuelva, ¿sí? Eso tampoco se puede hacer 100%, pero con eso logramos lo que se dice una adaptación. Por eso dice, se busca que el coeficiente de reflexión de voltaje cerca de la carga sea cero, porque cuando el coeficiente de reflexión es cero, la relación de onda estacionaria es 1 y la eficiencia sería 100%. Entonces, es ese el nuevo tema que tendríamos que ver cómo hacemos nosotros para poner un sistema de acoplamiento acá, un adaptador, se dice, para que evitar el voltaje reflejado, ¿sí? Y eso se puede hacer de varias maneras, ¿sí? Cada una tiene sus ventajas y también sus limitaciones. Veremos entonces esos sistemas que nos permiten adaptar la línea con la carga, ¿no? Ahí estaría, ese sería un sistema, miren. Aquí ZL está desadaptado con Z0, entonces a cierta distancia LA ponemos un pedazo de línea de transmisión, ¿sí? Entonces este pedazo de línea de transmisión va a tener una impedancia ZA, Z de adaptación, ¿sí? Y fíjense que ese pedazo de línea de transmisión, cuya función es adaptar ZL con Z0, ¿sí? Tiene una longitud de lambda sobre 4. Acá está, ¿ve? Su longitud es lambda sobre 4. Esta es la lambda de incidencia, ¿no? La que se está propagando por el medio, ¿sí? Entonces, lambda sobre 4 es un pedazo de una línea de transmisión que tiene una impedancia ZA. Su función, adaptar ZL con Z0. Fíjense que acá ya está a una cierta posición LA, ¿ya? Ya vamos a ver que esta posición LA tiene una función importante en el sistema de adaptación. Ese es un sistema. Lo vamos a analizar al final, este sistema. Hay otros más. Por ejemplo, este. Miren, aquí este es un pedazo de línea de transmisión, ¿sí? Y aquí estaría como que en paralelo con esto, ¿no? Entonces este es un pedacito de línea de transmisión de longitud L1 y que está a una distancia L1. ¿Su función cuál es de este sistema? Es igual llegar a este punto, aquí, de tal forma que Z0, que la onda que está avanzando por acá, ve impedancia Z0, y cuando llegue a este punto, siga viendo Z0, ¿sí? Eso es la idea. Lo mismo que es aquí, miren. Cuando esto Z0 avanza y no hay adaptación, llega acá viendo Z0 y aquí se encuentra con ZL. En este punto, digamos, ZL ve a Z0 y Z0 ve a ZL, pero son diferentes. Y cuando hacemos esto y decimos, este es un sistema de adaptación, entonces la señal que va avanzando así y está siempre viendo Z0, cuando llegue a estos puntos va a ver Z0. Entonces, a partir de acá ya no va a haber la onda reflejada. Esa es la función de todo este sistema. Lo mismo acá en este punto, este pedazo de línea de transmisión más este pedazo de línea más la carga, todos ya están adaptados y en este punto ve Z0. Y al hacer eso, entonces no hay voltaje reflejado. Y como esto, fíjense ustedes, esto está en función de lambda, ¿sí?
Vamos a ver. Y estas distancias también, todo va a depender de la lambda de operación. Resulta que podemos encontrar nosotros este sistema y lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuánto tiene que ser esta impedancia para que se haga la adaptación? Pero como esto está en función de lambda sobre 4, ¿sí? Y todas las adaptaciones donde incluya el valor de lambda va a depender de la lambda. Es decir, que aquí está nuestro generador con su lambda de operación y aquí tendrá algún dieléctrico o no, pero la longitud de onda que está propagando por acá cambia con la frecuencia acá del generador para nosotros. Y entonces que era una distancia lambda sobre 4 ya no va a cumplir con esta relación. O sea que este sistema es sencillo de hacerlo, ¿sí? Pero tiene limitaciones porque cuando cambia el lambda, este lambda sobre 4 ya no cumple con ese requisito. Y vamos a ver las particularidades que tiene una línea de longitud lambda sobre 4, ¿ya? Bueno, otro esquema. Entonces, si estos tienen limitaciones, entonces fíjense, aquí se llaman dos acopladores o dos equilibradores reactivos. Estos se llaman equilibradores reactivos, acopladores, adaptadores. Todos estos son pedacitos de línea de transmisión, ¿ya? Acá tengo dos trozos de línea de transmisión, dos pedazos de la línea de transmisión. Este de longitud L1 y este de longitud L2. Y este está a una distancia L1 de la carga y este a una distancia L2. Bueno, estos sistemas es mejor que estos otros porque trabajan ya en cierta banda de operación, ¿no? Entonces podemos hacer este sistema para que trabaje en una determinada banda. Pero también tiene límite, ¿no? Si uno se sale de esa banda de operación, el sistema ya no está acoplado óptimamente, ¿no? Sigue la adaptación, pero no es la óptima. Por eso es que se ha desarrollado este otro sistema, ¿sí? Entonces, en este caso ya hay 3 adaptadores, ¿sí? 1, 2 y 3 con sus diferentes posiciones. Esto que está acá se hace muy fácil en el simulador y gráficamente, manualmente también. Esto tampoco es muy complicado. Pero ya cuando se trata de estos tipos de simuladores o de estos, ya el manejo gráfico, la verdad que ya no es tan sencillo, ¿no? Hay que practicar mucho. Justamente lo que hace nuestro simulador es, podemos hacer este sistema y este sistema, y no lo hace gráficamente. El simulador ya nos entrega los valores. Quiero decirles que, por ejemplo, para el simulador usted le dice, queremos calcular esto, le dan el valor Z0 diferente de ZL. Es el dato, ¿sí? Y después le dicen, quiero buscar la adaptación. Entonces el simulador va a buscar que aquí en este punto, en esta unión, ¿sí? Aquí aparezca Z0, para que la señal vea Z0 y no se refleje. Bueno, eso para el simulador es darles la frecuencia de operación, darles los valores y empiezan a desplazar el simulador acá, les da esta distancia y les da esto. Prácticamente lo hace todo el simulador. ¿Sí? De la misma manera Entonces practiquen con el simulador eso, ¿ya? Y ya, para ponerles en orden, ¿ya? Porque esto, hacerlo gráficamente, lleva tiempo. En los exámenes, yo pregunto y que sí se puede hacer manualmente. Pero en los laboratorios puedo preguntar este sistema, porque esto lo hace el simulador sin problema, ¿ya? Muy bien. Entonces, estos serían los sistemas de acoplamiento más comunes que tienen sus limitaciones, algunos, y el mejor es el que tiene 3 adaptadores, ¿ya? Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver el diseño de esto, qué características tiene este adaptador. Para eso tendremos que ver
qué características tiene un pedazo de una línea de transmisión de longitud lambda sobre 4. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí a continuación. ¿Sí? Ahí teníamos nosotros nuestras fórmulas, ¿sí? Es la 292 que nos daba la impedancia, ¿sí? La impedancia visto hacia la carga de cualquier posición Z, y aquí ya estaba la constante de propagación con alfa más J beta, ¿ya? Entonces, esa formulita nos sirve, y también, no sé, era esta otra, la 294, que también ya lo teníamos. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Miren, este es tangentes hiperbólicas, y aquí ya aparece tangente trigonométrica y aparece la J, ¿no? Esta aproximación de estas funciones hiperbólicas a estas trigonométricas es cuando las líneas son pequeñas. Y estos adaptadores obviamente son lo más cortos posibles, ¿sí? O entonces podemos trabajar directamente con esta ecuación 294, ¿ya? En realidad, esta ecuación la hemos visto nosotros en la ecuación 250. ¿Qué diferencia hay si ustedes comparan la 250 que ya la hemos visto con esta 294? La única diferencia es que en la 250 menos z, que tiene sentido físico, estás por L. Es así, beta por L. Esa es la 250, aquí también, beta por L. Como L es negativo, entonces ponemos acá menos z, para que ya esté de acuerdo con esta ecuación, ¿sí? Eso es lo que dice aquí, ¿ve? Esta ecuación es la misma que ya hemos visto con la 250 haciendo menos z por L, ¿sí? Y de esa forma, entonces también tenemos ya para estos casos de adaptadores. ¿Y por qué se hacía esa aproximación? Era para líneas cortas, ¿sí? Entonces ya tenemos la fórmula para calcular la impedancia en cualquier posición Z visto hacia la carga, pero ya con estas expresiones, ¿sí? Bueno, eso es el detalle que lo vamos a analizar, y vamos a decir ahora lo siguiente. Dado que estas ecuaciones me sirven para cualquiera sea la posición Z, si yo tengo una línea de longitud L, como les decía, entonces tengo que poner aquí el valor L, y ya está con el menos, desde la carga así, y me voy hasta allá. Y entonces, si yo pongo aquí el valor L, esta impedancia va a ser la impedancia de entrada de la línea, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, como la 294 vale para cualquier posición Z, ¿sí? ¿Qué pasa si la Z, o sea, esta variable, la longitud de Z, ¿sí? Su longitud es lambda sobre 4, como decía el esquema que les he mostrado. El adaptador tiene una longitud lambda sobre 4. A ver, entonces calcularemos la impedancia de entrada para una línea de longitud lambda sobre 4. Su impedancia de entrada, lo único que hay que hacer, hay que reemplazar en este valor la distancia lambda sobre 4, calcular el beta y calcular esta expresión, y vamos a tener la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4. ¿Se puede hacer eso? Sí, miren. Reemplazaremos aquí. Si la longitud, como dice aquí, si la longitud es lambda sobre 4, entonces, ¿en qué se va a convertir? ¿Cuánto es beta? Beta es 2pi sobre lambda. Acá está. Beta 2pi sobre lambda. Eso es por definición de beta, 2pi sobre lambda. Después hay que poner este z negativo, ¿no? Si ponemos el z negativo, aquí va a ser, miren, menos lambda sobre 4.
porque esa es la distancia desde la carga hacia el generador. Y con esto, estas expresiones se van en lambda, ¿y qué me va a quedar? Pi sobre 2. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que este es tangente de 90, ¿no? Y tangente de 90 es infinito, pero podemos eliminar la indeterminación, ¿sí? Y calcular y obtener una fórmula para la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí está de nuevo, se repite la ecuación, ¿sí? Ahí estoy repitiendo de nuevo la ecuación. Ahora, acá están las variables, ¿sí? Y entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Miren. Eliminamos la indeterminación de esta de la ecuación 294, ¿no? Esto es, lo dividimos aquí de la 294. Se elimina la indeterminación dividiendo los numerador y denominador por este factor z. Por este factor nos queda de esta manera. Y entonces esta primera parte tiende a 0. ¿Y cuál es el resultado? El resultado lo vamos a escribir así. La impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4, que va a ser su impedancia de entrada obviamente, va a ser igual, estos desaparecen, y queda Z0 al cuadrado sobre ZL. Entonces, ¿qué significa esto físicamente? Significa que si esta línea tiene longitud lambda sobre 4, ¿sí? La impedancia de entrada, acá, ¿sí? Es igual a su impedancia característica Z0 al cuadrado dividido la impedancia de carga. ¿Sí? Ahora, ustedes saben que la banda de operación que tenemos en la práctica, para nosotros el Z0 siempre es un valor real, un número. ¿Sí? Y bueno, y este puede ser real o complejo. Pero ¿cuál es lo importante entonces? Lo importante es esto. La impedancia de entrada de una línea lambda sobre 4, ¿sí? Es la inversa de la impedancia en la carga, porque este es un número que no afecta. Entonces, este es un número y esta es la impedancia. Entonces podemos decir que hay una relación inversa entre la impedancia de carga y la impedancia de entrada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la impedancia de entrada es la inversa de la impedancia de salida. Acá está. Esa es la 294. Y ahí tiene la estrella para decir que es una fórmula que se utiliza mucho y que vamos a utilizar nosotros para la adaptación. Por eso aquí está subrayada. ¿Sí? Quiere decir entonces que una línea de transmisión de longitud lambda sobre 4 es un inversor de impedancias. ¿Sí? Pero esto es estrictamente matemático, ¿no? Pero miren, ¿qué significa eso entonces? Si ZL tuviera el valor de cortocircuito, entonces la impedancia va a ser de valor infinito, ¿no? Claro, si pongo 0 aquí sería infinito. Entonces, querría decir que tenemos un pedazo de línea de transmisión que me puede trabajar como una impedancia de valor infinito. Y eso ustedes saben que no es posible. ¿Sí? Teóricamente funcionaría así aquí, ¿no? Entonces, en la práctica no se puede lograr a este valor que tendría que ser infinito cuando aquí está 0, si no se obtiene una impedancia muy grande.
No es infinita, pero sí es un valor muy grande. ¿Se puede calcular? Sí. ¿Ya? Entonces, dado una línea de transmisión, se puede calcular en forma aproximada ese alto valor de la impedancia de entrada. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Eso es lo que acabo yo de decirte acá en el texto, ¿no? Entonces, si se pone o circuito abierto o cortocircuito aquí, esos extremos teóricamente pueden funcionar, pero en la práctica tiene limitaciones. Por eso, en la práctica, este valor, en vez de ser infinito, es un valor grande y es igual, aquí está, miren, es igual a Z0 sobre alfa por la longitud de la línea. ¿Sí? Y entonces, dado que la alfa es en pedazo, la línea de transmisión es muy pequeña, este número sale grande, ¿sí? Pero no infinito. Entonces, esta es la formulita que se aproxima para calcular la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4. ¿Ya? Pero esta formulita lo vamos a demostrar, ¿ya? ¿De dónde sale esto? Para eso, bueno, esto ya acá está, ¿ves? Nosotros teníamos estas expresiones cuando las líneas eran cortas, ¿no? ¿Qué significaba línea corta? Cuando el módulo de la constante de propagación por L, el módulo de esto era mucho menor que 1. Entonces, es una línea corta. Y nosotros estamos utilizando pedacitos de línea de transmisión, entonces estamos en el caso de líneas cortas, y en esas líneas cortas las expresiones hiperbólicas, esta tangente hiperbólica de este argumento, ya hemos visto se podía escribir de esta manera, y todo esto se podía poner de esta forma. Fíjense que aquí hay expresiones trigonométricas e hiperbólicas. Entonces, pero estos factores también se podían simplificar cuando las líneas eran cortas, y de tal forma que si trabajamos en esta expresión, podemos sacar esa fórmula aproximada que les acabo de indicar. Para eso, ahí está, ¿ve? Si alfa por L es muy pequeño, entonces la tangente hiperbólica de alfa por L tiende directamente al argumento, ¿sí? Entonces estas tangentes se vuelven alfa por L. Y de esta manera podemos escribir aquí, ¿ve? Esta es la aproximación de la tangente hiperbólica, esta, y la aproximación de esta es esta. Y aquí ya está esta fórmula, podemos utilizarla también si L es igual a lambda sobre 4, para en el caso que estamos viendo nosotros, entonces la tangente de beta por L era 90 grados y esto era infinito. ¿Sí? Entonces nosotros podemos también obtener, para este caso, para la tangente hiperbólica, lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Y aquí nos va a quedar directamente 1 sobre alfa por L, ¿ve? Que esa era la formulita que estaba con un asterisco que ahora la estamos de alguna forma justificando, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo va a quedar si utilizamos este factor, esta nueva fórmula en la fórmula anterior? Miren cómo va a quedar así, ¿ve? Ahí está repitiendo de nuevo, es la que le he llamado asterisco, y aquí teníamos la 292, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora en este caso vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Si aquí en la 292 consideramos ZL igual a 0, ZL igual a 0, ¿sí? Y utilizamos para la tangente hiperbólica de este argumento este asterisco, esta expresión con asterisco, esta expresión con asterisco reemplaza aquí y a y el ZL se hace 0 y va a quedar esta expresión, ¿ve? 0, 0, queda esto, y al final queda Z0
igual a alfa por L, ¿no? Ese es con que habría quedado demostrado esa caracterización en la práctica de una impedancia de entrada grande para una línea de longitud lambda sobre 4. Sí, esa sería la ecuación en última instancia de la 296. ¿Está bien? Bueno, entonces vámonos a las últimas partes y vamos a volver a nuestro adaptador lambda sobre 4. Nos hemos quedado en la parte de explicando cómo funciona, pero ahora lo vamos a formalizar para ver más en detalle este adaptador. Ya sabemos entonces que es un adaptador de impedancia y que invierte, ¿no? Es un adaptador lambda sobre 4. Entonces aquí estaba nuestro gráfico inicial y esta era nuestra impedancia de adaptación, ¿no? Y después hemos sacado que en esta línea, ¿sí? Cuando esta mide el lambda sobre 4, cuando esta L de una mide lambda sobre 4, entonces hemos dicho la impedancia de entrada de una línea de longitud lambda sobre 4 es igual a z cuadrado sobre zl. Acá está, esto ya hemos visto, sería aquí, ¿no? Zi es igual a z0 al cuadrado sobre la carga. Y ahí hemos visto la relación de inversión, es un adaptador, ¿no? Es un inversor. Adaptador de impedancia, pero es un inversor también. Este es un inversor. Están invertidas estas relaciones. ¿Ya? Bueno, entonces, este pedazo de línea de transmisión lambda sobre 4, que aquí están sus fórmulas, entonces le ponemos aquí la línea de adaptación de longitud lambda sobre 4. ¿Sí? Bueno, este lambda sobre 4 en este caso lo estamos poniendo a una cierta distancia, lambda LA. Aquí está distancia LA. ¿Sí? Y ahora aplicaremos la fórmula de lambda sobre 4 a esta línea de transmisión, a este pedacito de línea de transmisión. ¿Sí? Aplicaremos esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a decir aquí? Miren. La impedancia de entrada de la lambda sobre 4. Esta impedancia de entrada va a ser este punto. La impedancia visto entre el punto A. Y aquí está la impedancia de entrada de la lambda sobre 4. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Va a ser igual a este valor al cuadrado sobre la carga. ¿Y la carga cuál va a ser? La que va a estar en el punto B. Entonces, lo único que estoy diciendo, aplico en este esquema la fórmula 295. Y entonces eso va a quedar así. La impedancia de entrada de esto va a ser Z al cuadrado sobre ZB, donde ZB es lo que está como carga, ¿no? Eso es. Esto al cuadrado sobre su carga es la impedancia de entrada, tal como era este caso. ¿Sí? Bueno, y entonces, ¿cuál es la función de esta LA? ¿Sí? Bueno, la función de LA en realidad es que, entonces, miren, aquí estos son, yo les dice un valor real, ¿no? Y entonces, esto no va a afectar a esta impedancia, ¿sí? El problema es el siguiente, entonces, el ZL puede ser un número real o puede ser un número complejo, aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Si el ZL es un número complejo, nosotros tenemos que hacer aparecer este valor, la impedancia aquí en el punto B, que sea solamente resistivo. Para que esto sea resistivo y entonces esta impedancia sea adecuada, ¿sí? Podamos calcularla y podamos incluso construir. Entonces, ¿cuál es la función de esta parte LA? Es eliminar la parte compleja. Aquí la parte reactiva, que puede ser positiva o negativa. ¿Sí?
Entonces tendremos que avanzar aquí esta cierta parte. Este pedazo también tiene una impedancia. Hay que buscar para que en este lugar sea solamente resistivo, no tenga parte compleja. Esa es la función de este LA. ¿Sí? Ahora, y si esto fuera puramente real, ya no hace falta este pedazo LA, sino directamente este adaptador lambda sobre 4 se lo pone directamente aquí en la carga. ¿Ya? Esa es la justificación de este tema, ¿ya? Ahora podemos nosotros ver ese caso. Lo vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Acá está, miren, ¿sí? Aquí está el adaptador lambda sobre 4, está directamente el ZL. O sea, hay que decir que esto es puramente resistivo, entonces ya no hace falta el LA. Acoplamos directamente el acoplador lambda sobre 4 directamente a la carga. Y de nuevo, obviamente, siguen valiendo las fórmulas, ¿no? ¿Sí? Aquí de nuevo, ahora el B ya se ha puesto aquí en la carga. De nuevo, la impedancia de entrada, ¿cuál va a ser? Esta al cuadrado dividido la carga. En este caso, la carga está en BZL. Y aquí está su fórmula, ¿no? Eso ya sería en este caso. Entonces, ahí está, ¿sí? Z al cuadrado sobre ZL, ¿sí? Y de aquí despejamos el ZA, porque queremos calcular cuánto es cuánto tiene que tener la impedancia de la línea lambda sobre 4 para que exista la adaptación entre ZL y Z0, lo cual implica que en este punto A tiene que aparecer Z0, ¿no? Esta línea avanza y se encuentra aquí con Z0. Entonces no hay voltaje reflejado. Entonces, ¿cuál es este valor? Este valor lo hemos despejado de acá, de su fórmula, y sale Z0, la raíz cuadrada, ZA igual a la raíz cuadrada de Z0 por ZL. ¿Ya? Y esta relación se la llama la media geométrica. O sea que ZA es la media geométrica de la impedancia de su entrada por la impedancia de su salida raíz cuadrada. Acá está ya. En el texto que tenemos no hay un sistema para construir los adaptadores. Esto nos puede salir un determinado valor, la ZA. Y ustedes saben que los valores de las líneas de transmisión en la práctica no es arbitrario, hay determinados valores normalizados, ¿no? 50, 75, 150, sí, no hay cualquier valor. Entonces, cuando se hace esto, normalmente este valor de ZA no hay un pedazo de línea de transmisión que cumple con este valor. Entonces hay que construir esto, ¿ya? Eso es lo que yo hago y les aclaro en los laboratorios y en los exámenes. En el texto se queda con esta fórmula, y nada más. Pero hay fórmulas para calcular impedancias de entradas de líneas de transmisión. Para un cable coaxial hay su formulita, para un par de hilos también, incluso lo más fácil, pedazo de alambre, 2 conductores de alambre. ¿Sí? Este sería un conductor, un alambre, y este sería otro alambre, de cierto diámetro, pero son alambres conductores. Y aquí el aire. Entonces, podemos adaptar esta línea que tiene aquí, puede tener su dieléctrico, su impedancia, lo que sea, aquí, lo adaptamos a esta que es un valor resistivo, directamente con esos pedazos de alambres acá. ¿Ya? Eso es, y si fuera posible también podríamos acoplar con un pedazo de cable coaxial, sí, también. El problema para garantizar el lambda sobre 4 es que se cumple con este valor.
Entonces, yo pido por eso en los diseños construir el adaptador. O sea, vamos un poquito más allá de esta simple fórmula. ¿Ya? Al final he puesto una formulita para calcular ese tema. Hay varias fórmulas, ¿no? Bueno, entonces, ahora volvemos a nuestro adaptador lambda sobre 4 cuando esto es complejo. Entonces, ahí va a estar de nuevo, ¿eh? Ahora sí, ahora ya tenemos la obligación de poner este lambda E, calcularle este lambda E. ¿Para qué? Para que la impedancia en este punto sea puramente real. Y volvemos a aplicar la fórmula de lambda sobre 4, ¿sí? Por eso se busca un LA obligando a que ZB sea real, ¿eh? Aquí. Esta impedancia que se mira allá tiene que ser puramente real. Entonces, esto elimina toda la parte reactiva. Cualquiera sea la reactiva, el valor reactivo que tenga esto, siempre va a haber una ZL que va a ser de signo contrario, porque ya sabemos que las líneas de transmisión, de acuerdo a su longitud, pueden trabajar como capacitores o como bobinas. Entonces, eso estamos usando acá y eso hay que realizarlo para que me salga puramente real. Y entonces, si esas son las condiciones, la impedancia en ZB, si podemos, este sería ya con la fórmula, ¿no? Para calcular el ZB así, espero que sea real. Y de tal forma que ya podemos trabajar con nuestra formulita correspondiente. Entonces, esto se hace también adaptador con el diagrama de Smith, ¿ya? Bueno. Entonces, ahora, como les decía, ¿esto podemos construirlo? Sí, pero también podemos hacer lo siguiente, miren. Acá está. Este, digamos, es el Z0, ¿no? Este es un cable coaxial y este es la ZL. Estos dos son diferentes, ¿sí? Entonces hemos calculado aquí el ZA, el adaptador, ¿no? Pero fíjense que este es el mismo conductor, es el mismo cable, ¿sí? ¿Cómo ponemos aquí nosotros un pedazo de este tramo del cable coaxial que tenga el valor ZA? Acá ya están definidos los conductores, el conductor externo, el diámetro, todo ya está hecho. Este es un pedazo de cable coaxial. La forma de aquí hacer aparecer el ZA es utilizar un dieléctrico y rellenarlo al cable coaxial con ese dieléctrico para que tenga la impedancia ZA. Entonces, este pedazo de dieléctrico que está dentro del tubo del cable coaxial tiene una impedancia, tiene un dieléctrico de tal forma que la impedancia aquí me sea ZA. Y entonces, este es un sistema de adaptador lambda sobre 4, también es. Pero este ya es un detalle de la construcción en la práctica, ¿no? Pero si esto no se puede hacer, entonces habría que poner nomás aquí un alambre, aquí un otro alambre y aquí el aire y hacer la adaptación, ¿no? Entonces, ¿cómo se obtiene la fórmula para calcular la impedancia de entrada de dos alambres que tienen cierto diámetro y tienen separado cierta distancia? Un alambre. Esta es la formulita, miren. La impedancia de dos conductores, la impedancia característica, ¿no?, de dos conductores es igual a 276 logaritmo de 2 por D sobre la D minúscula. D es la separación entre conductores y D es el diámetro del conductor. Entonces, si se tiene un alambre con un cierto diámetro y otro alambre con el mismo diámetro, se puede hacer variar su separación para obtener un valor de impedancia que nosotros deseamos, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo pido. Pero, bueno, acá lo estoy haciendo para una línea de dos conductores. Hay fórmulas también para obtener la impedancia si es un cable coaxial y si es un par de hilos. Pero aquí les presento la idea porque fórmulas de esta característica hay varias dependiendo de la disponibilidad del material que tenga, ¿no?
con qué pedazo de línea de transmisión pueden hacer el adaptador lambda sobre 4. Entonces, esto es, vuelvo a repetir lo que yo pido, ¿ya? Cuando pido diseñar, no simplemente es calcular cuál es la impedancia ZA de esto, sino es construir si les doy esta fórmula, y si les doy otra fórmula, el objetivo es el mismo. Hay que entregar el resultado que es un adaptador diseñado, ¿ya? Bueno, ahora ya estamos utilizando el sistema de control de las clases sincrónicas, así lo han llamado, ¿ya? ¿Eso qué implica? Que tenemos que dar la hora de inicio de nuestras clases, dar la hora final, sacar una foto, ¿sí? Cuando estamos concluyendo la materia, como en este caso hay 18 participantes, ¿sí? Y eso se queda registrado en un sistema. Cuídate, Wazowski, cuidadito. Además de que queda registrado el tema, ¿no? Entonces queda registrado el tema, la hora que hemos iniciado, es 9:35 hemos iniciado, la hora que estamos finalizando, también me da el sistema, ponemos el avance y esto después queda registrado de esa manera, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora yo. Con esto tendría un avance. Más o menos estamos por un 30 a 35% de la materia del avance, ¿eh? ¡No! ¡No es cierto! Yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme. Eso es más o menos el avance, ¿ya? Entonces, cuando terminemos guías de onda, que ya nos estamos acercando, eso va a ser más o menos por 50%. También hay que identificar la plataforma, eso estoy haciendo. Y ahora voy a obtener la hora final. Sería 10:58. Ese sistema, ese horario me da el servidor de la carrera. Muy bien. Entonces, también hay que poner si es que ha habido algunos problemas. Como el calentamiento global. Básicamente, a veces se cae la línea, entonces todo eso hay que poner, ¿ya? Y aquí estoy poniendo que no hay ninguna observación. Entonces, el tema de hoy es carta de Smith, de líneas con pérdidas, ¿sí? Y la cantidad de estudiantes que tengo son 18 en este momento. Muy bien. Entonces ya tengo las fechas, el avance, y ahora tengo que sacar una foto de la pantalla para que quede registrada esos valores, ¿no? Listo, ya quedó. Muy bien, hemos finalizado la clase y nos vemos mañana, en la mañana, después en la tarde el laboratorio, ¿ya? Hasta mañana.